Hola a todos, entonces continuamos con nuestro curso de álgebra lineal. Entonces hoy vamos a ver el siguiente resultado. Bueno, les recuerdo que estamos viendo el tema de la forma canónica de Jordan. Entonces hoy vamos a ver este resultado, que ¿qué es lo que nos dice? Que si tomamos B un K espacio vectorial y T que va de B en B un operador, y nos tomamos un polinomio con coeficientes en K en la variable T, y ese polinomio f de t se factoriza como un polinomio f1 de t por un polinomio f2 de t, tal que el máximo común divisor de f1 de t y f de t es 1, es decir, f1 y f2 son primos relativos. Y además, supongamos que el polinomio f satisface que al evaluar f en el operador t, en este operador, nos da el operador 0. Entonces, bajo esas condiciones, si consideramos W1 igual al kernel del operador f1 de t y W2 igual al kernel del operador f2 de t, entonces lo que tenemos es que el espacio B se va a descomponer como la suma directa de W1 más W2, ¿sí? Entonces vamos a ver la demostración de este resultado, que no es muy difícil. Entonces, demostración. Entonces, como el máximo común divisor de F1 y F2 es 1. Entonces, de nuestros cursos de álgebra superior, ¿qué es lo que sabemos? Entonces, existen polinomios G1 de t y G2 de t, tal que pasa a lo siguiente, tal que al polinomio 1 lo voy a poder escribir como combinación lineal de f1 de t por g1 de t más f2 de t por g2 de t. ¿Sí? Entonces eso pasa porque el máximo común divisor del polinomio f1 y f2 es 1. Entonces podemos encontrar polinomios que nos da que esa combinación lineal, esta combinación lineal nos da el polinomio 1. ¿Sí? Entonces con esto veamos. Entonces hay que checar. Entonces queremos checar que B es la suma directa de W1 con W2, ¿no? Entonces tenemos que checar dos cosas. Que B es la suma de W1 más W2, y eso que quiere decir que cualquier vector de B se escribe como suma de 1 en W1 más 1 en W2, y que la intersección de W1 con W2 es solo el 0, ¿no? Entonces veamos, chequemos la primera propiedad. Entonces veamos que B es la suma de W1 más W2, ¿sí? Entonces para esto pues hay que ver que esta es una igualdad de conjuntos, como B1 y B2, y como W1 y W2 están contenidos dentro de B, entonces la suma está contenida dentro de B, entonces nada más hay que checar la otra condición, ¿no? Entonces veamos, para esto, veamos que B está contenido dentro de W1 más W2, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues me tomo un vector en B, ¿no? Sea B en B, ¿sí? Entonces, a esta igualdad la voy a llamar estrellita, ¿sí? Sea B en B. Entonces, de la igualdad estrellita, tenemos lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos de la igualdad estrellita? Dejen escribir con negro de este lado. Que cuando yo evalúo el operador en esto, me da el 1, ¿no? Es decir, lo que tenemos es que la identidad en B es lo mismo que f1 de t compuesto con g1 de t
más F2 de t. Aquí es t mayúscula, ¿no? Porque es el operador compuesta con G2 de t. ¿Sí? Entonces me tomé un B en B. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que tengo? Tengo que B es lo mismo que el operador identidad en B. Y eso es lo mismo que ¿quién? Que F1 de t evaluado en G1 de t en el vector B, ¿no? Más, aquí si este es el operador de identidad, estoy evaluando B en esto, ¿no? Más F2 de t evaluado en G2 de t de B. ¿Sí? Entonces al vector B lo puedo escribir como alguien así más alguien así. Entonces veamos que F1 de t F1 de t G1 de t evaluado en B está en el kernel de G2 de t. Entonces, veamos esto. Entonces, en efecto, si quiero ver que este está en el kernel, pues evalúo esto en G2 de t, ¿no? En efecto, G2 de t evaluado en F1 de t, G1 de t de B, que es está en el kernel, perdón, de F2, ¿no? Acá me equivoqué, es kernel de F2. ¿Sí? Entonces hay que ver que este elementito está en el kernel de este operador. Entonces, ¿qué es lo que hago? Evalúo el operador en el elementito. Y lo que tengo que checar es que es 0, ¿no? Entonces, al evaluar el operador en esto, pues esto es exactamente F2 de t, F1 de t, por G1, evaluado en G1 de t, de B. ¿Sí? Pero F1 por F2 es F de t. Entonces esto es exactamente F de t evaluado en G1 de t de B. Pero F de t es 0. Entonces esto es 0. Esto es 0. El operador 0 evaluado en G1 t de B. Y pues esto es 0, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, F1 de t, G1 de t evaluado en B está en el kernel de F2 de t. De manera análoga, análogamente, ¿qué es lo que va a pasar? El otro sumando F2 de t, G2 de t evaluado en B va a estar en el kernel de F1 de t. Por lo tanto, ¿qué es lo que escribí? A un vector B. Por lo tanto, este está en el kernel de G2, y este está en el kernel de F2, y este está en el kernel de F1, ¿no? ¿Sí? Y entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que estoy demostrando? Que B se escribe como la W1 más W2. ¿Sí? Este está en W1 y el otro está en W2, y entonces se tiene esa propiedad. ¿Y ahora qué hay que checar? Ahora ya checamos que B es la suma de W1 más W2. Ahora lo que hay que checar es que la intersección es el 0, ¿no? Entonces ahora veamos.
Ahora veamos que W1 intersección W2 es el vector 0. ¿Sí? Entonces me tomo a alguien en la intersección, entonces sea X un vector en la intersección en W1 intersección W2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, como está en el kernel de F1, entonces F1 de T evaluada en B es 0 y F2 de T evaluado en B también es 0. Eso es porque están tanto en W1 como en W2, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces te voy a borrar aquí. ¿Sí? Y entonces, de esta igualdad, que voy a llamar doble estrellita, de doble estrellita, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que ¿qué? Que X es lo mismo que la identidad evaluada en X, y eso es lo mismo que ¿quién? Que F1 de T, G1 de T evaluado en X, más F2 de T, G2 de T evaluado en X. Pero estos son operadores que son en polinomios. Lo que vimos es que cuando tenemos operadores que son evaluados en polinomios, entonces estos pueden conmutar. Entonces esto es exactamente G1 de T, F1 de T de X, más G2 de T, F2 de T evaluado en X. Pero F1 de T de X es 0, aquí puse B, aquí es X. Entonces, pero F1 de T en X es 0, entonces esto es 0, esto es G1 de T evaluado en 0, más G2 de T. F2 de T evaluado en X es 0, entonces también esto es G de T en 0, esto es 0 más 0, y esto es 0. Entonces, ¿qué es lo que demostramos? Que X es igual a 0, por lo tanto, X es igual a 0, y así, W1 intersección W2 solo consta del vector 0. Y eso demuestra que en nuestro caso, que tengamos un operador T que va de B en B, y tengamos un polinomio que se compone como producto de dos polinomios que tienen máximo común divisor igual a 1, y además f de t es 0, entonces vamos a poder escribir a B como la suma directa del kernel de F1 más la suma, va a ser la suma directa del kernel de F1 más la F1 de t más el kernel de F2 de t. ¿Sí? Ok. Entonces con esto tenemos el siguiente resultado. Voy a borrar de este lado. Con esto tenemos el siguiente resultado. Entonces, teorema, el siguiente teorema. Sí. ¿Qué es lo que nos dice ese teorema? Si tomamos B sea B un espacio vectorial, T que va de B en B operador, ¿sí? Tomamos un polinomio, con coeficientes en K en la variable T, tal que al evaluar el polinomio en el operador nos da 0. Y supongamos
Pongamos que f se factoriza como sigue. F de t se factoriza como sigue. F de t igual a ¿quién? Igual a t menos a1 a cierta potencia, t menos a2 a cierta potencia, y así sucesivamente hasta t menos ak a cierta potencia, con AI distinto de AJ, si I distinto de J. Es decir, A1 distinto de A2 y todos estos son distintos entre sí, los AI, ¿no? ¿Sí? Entonces, con estas condiciones sea UI, que va a ser el kernel del operador T menos AI veces la identidad a la MI. Entonces consideramos el operador T menos AI, la identidad MI a la MI, a ese le sacamos el kernel y ese va a ser UI, sea UI en esto. Entonces, nuestro espacio B se va a descomponer como U1 con U2, suma directa con U2, así sucesivamente, hasta suma directa con UK. Sí. Y la demostración de esto ya es sencilla, ya que tenemos esto. ¿Por qué? Entonces la demostración se va a hacer, es por inducción. Entonces es por inducción. Por inducción en K. ¿Sí? Entonces si K es igual a 1, lo que quiere decir es que solamente tenemos un factor. Si K es igual a 1, ¿qué nos está diciendo? Que f de t, el polinomio f de t es de la forma t menos a1 a la m1. ¿Sí? Entonces en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Como f de t es igual a 0, entonces lo que tenemos es que b es igual al kernel de f de t, que es exactamente el kernel de este operador, ¿no? T menos kernel de f de t, que es el kernel de t menos a1, la identidad a la m1. Y pues ya, ¿no? Lo b se puede escribir como, y este es exactamente u1. Entonces, en el caso k igual a 1, pues b se puede escribir como queríamos, ¿no? Ahora, si k es igual a 2, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que f de t se escribe como t menos a1 a la m1 por t menos a2 a la m2 con a1 distinto de a2. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, como a1 es distinto de a2, entonces este par de polinomios, t menos a1 a la m1 y t menos a2 a la m2 son primos relativos, entonces tienen máximo común divisor 1. Común divisor 1. ¿Sí? Y por lo tanto, por la proposición anterior, B lo podemos describir como la suma directa de U1 con U2. E inductivamente seguimos, ¿no? Seguimos inductivamente. ¿Sí? Y entonces, con esto, lo que estamos diciendo es que si nuestro polinomio f de t se descompone así, y el polinomio tiene la propiedad que al evaluar en el operador t me da 0,
Entonces nuestro espacio vectorial B lo voy a poder escribir como el kernel, como suma directa de quién, del kernel de T menos A1 la identidad M1 más el kernel de T menos A2 la identidad a la M2 y así sucesivamente, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces este resultado lo vamos a utilizar en el siguiente video. Ahorita voy a dar otro resultado, pero en el siguiente video este resultado lo vamos a utilizar para demostrar que nuestro espacio B se describe como la suma directa de los espacios propios generalizados. Y bueno, entonces, antes de demostrar ese resultado de que nuestro espacio B se va a escribir como la suma de los espacios propios generalizados, necesito otro resultado más, que es el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Entonces es la siguiente proposición. Entonces me tomo un espacio de dimensión finita, como siempre. ¿Sí? Y me tomo T que va de B, un operador. Operador lineal. Ok, entonces consideramos un subespacio invariante, sea W, un subespacio invariante, un subespacio T invariante, de dimensión R, digamos, de dimensión R, y sea, como este invariante, lo que tenemos es que podemos restringir el operador a W, ¿no? Va a ir de W en W. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, el polinomio característico que vamos a denotar como P de T, el polinomio característico P de T del operador T restringido a W divide al polinomio característico que vamos a llamar F de T de T. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Tenemos T que va de B en B, un operador, y tomamos W, su espacio T invariante. Como este invariante lo que quiere decir es cuando yo restringo el operador a W, me da un operador, eso va de W en W. ¿Sí? Entonces lo que nos dice es que cuando yo calculo el polinomio característico de este operador, que es P de T, entonces necesariamente el polinomio característico de la restricción divide al polinomio característico de T, que va de B en B. ¿Sí? Ok. Entonces, por la demostración de esto es más o menos sencilla. Entonces, nos consideramos, es de dimensión R, ¿no? Entonces como es de dimensión R, pues considero una base. Entonces, consideramos una base B1 hasta BR, una base de W. Entonces lo que sabemos de lineal 1 es que entonces en particular este es linealmente independiente, ¿no? Entonces lo que sabemos es que cualquier conjunto linealmente independiente lo podemos extender a una base, ¿no? Del espacio grande. Entonces podemos extender a una base de B. ¿Sí? Entonces podemos extender a una base de B. Ok.
Con esta, una base de B que vamos a llamémosla. Digamos que la base de P es beta, ¿sí? Entonces resulta ser que la matriz asociada al operador T respecto a esta base beta es de la siguiente forma. Es una matriz A0, A, B0C. ¿Sí? Es una matriz de esta forma. Con A una matriz. Una matriz. Tamaño R por R. ¿Sí? B es una matriz de tamaño, ¿sí? Esta es una matriz de tamaño R por R y C es una matriz de tamaño N menos R por N menos R, ¿no? Entonces, R por R, C de tamaño N menos R por R y B es una matriz de tamaño N menos R por R y C de tamaño N menos R por N menos R. ¿Sí? Entonces, como beta está formada por una base de W, que fue lo que hicimos, ¿no? Que completamos una base de W a una base de B, entonces resulta ser que cuando calculamos la matriz asociada a T respecto a esa base, la matriz que obtenemos va a ser una matriz cuadrada de tamaño R por R, que esa matriz de tamaño R por R corresponde al operador T restringido a W. Y además, aquí hay un 0 y aquí hay un 0 porque cuando yo considero T restringido a W, va de W en W, ¿no? Entonces, cuando yo escribo la combinación lineal de mi vector en la base de W, como combinación lineal de la base beta, entonces solamente lo voy a poder escribir como combinación lineal de B1 hasta BR. Y no voy a tomar los últimos que me completaron a la base de B, ¿sí? Por lo tanto, es de esta forma. Y ya con esto pues podemos calcular el determinante, ¿no? El operador, el polinomio característico de T. ¿Por qué? Aquí ya es más o menos fácil, porque ¿cómo es el polinomio característico de T? Pues el polinomio característico de T, que es f de T, ¿es quién? Es el determinante de una matriz asociada al operador T respecto a cierta base menos T veces la matriz de identidad. Si B es de dimensión n, de matriz de identidad de tamaño n por n, ¿no? ¿Sí? Y esto es el determinante de mi matriz, que en este caso es de la forma A, B, 0C, menos T veces la matriz de identidad, ¿no? Que es de esta forma 1, 1, 0, 0. ¿Sí? Y esto, cuando ustedes hacen las operaciones, esto es exactamente el determinante de ¿quién? De A menos T veces la identidad. Si A es de tamaño R por R, al B no le hace nada porque solamente restamos a los que están restamos T veces la identidad a los elementos de la diagonal. Esto me da B, aquí me da 0, aquí me da C,
menos t veces la identidad de tamaño n menos r por n menos r. Y como ya lo hicimos alguna vez en un video pasado, el determinante de una matriz que es de esta forma, donde es una matriz cuadrada, otra matriz, y abajo de esa matriz cuadrada es 0, pues ese es el determinante de A menos t veces la identidad de tamaño r por r. Es el determinante de esto por el determinante de esto, por el determinante de t, determinante de c, menos t veces la identidad de tamaño n menos r por n menos r. ¿Sí? Pero esto, ¿quién es? La A que sale aquí es exactamente la matriz. Esta es la matriz asociada al operador de restricción T restringido a W. Escribo aquí. Bueno, más bien dicho, pero A es la matriz asociada a T restringido a W respecto a la base. Si esta era mi base alfa, respecto a alfa. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? El determinante de esta parte debe ser la identidad de R por R. Es exactamente el polinomio característico que habíamos dicho que es f de t, ¿no? Que es p de t. Este es el polinomio característico. De la restricción. ¿Sí? El polinomio característico de la restricción. Y entonces, por lo tanto, es este que es el polinomio característico de la restricción. Por este me da el polinomio característico de t. Entonces, por lo tanto, pues ya tenemos eso, ¿no? F de t divide, más bien dicho, P de t divide, que P de t divide a F de t. Que era lo que queríamos, ¿no? Era lo que queríamos ver que el polinomio característico del operador restricción divide al polinomio característico del operador t. Y bueno, entonces con esto ya tenemos los preliminares para demostrar que nuestro espacio vectorial B se va a escribir como la suma directa de los espacios propios generalizados. Pero eso lo veremos en el siguiente video.